en nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia correspondiente al mes de marzo. Como ustedes saben, CRECIG, entre sus actividades de difusión y capacitación, ha propuesto este foro, que por cierto ya cumplió 3 años y va por el 4º, con el objeto de analizar distintos temas puntuales de interés relacionados con el arbitraje y otros métodos alternativos de resolución de conflictos. El intercambio de ideas con nuestros expositores invitados enriquece mes a mes nuestro conocimiento y fortalece la utilización adecuada de estos métodos. En esta ocasión, nos honra con su participación el doctor Francisco González de Cosío, quien nos visita desde México para compartir con nosotros sus consideraciones de enfoque respecto de los procesos constitucionales y los procesos arbitrales. Nos emociona especialmente poder llevar a cabo esta conferencia, pues como recordarán, la teníamos programada para la gala de cierre de la primera competencia interuniversitaria de arbitraje comercial en Guatemala, organizada por CRECIG, que se celebró en el Palacio Nacional de la Cultura en diciembre del año pasado. Sin embargo, por una situación de fuerza mayor más que entendible y fuera de su control, el doctor González de Cosío no pudo estar con nosotros en esta oportunidad. Afortunadamente, superada dicha situación, ha podido viajar a Guatemala para estar hoy aquí. El doctor González de Cosío cuenta con una maestría y doctorado por la Universidad de Chicago, así como un grado de negocios y finanzas por la Universidad de Harvard. Es experto en arbitraje, miembro de la Corte de la London Court of International Arbitration, árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte y presidente del Centro de Arbitraje de la Industria de la Construcción de México. Además, es autor de varios libros sobre la materia y también catedrático universitario. Sin más, los dejo con Francisco González de Cosío. Estoy muy halagado de ver la concurrencia de este fue un enorme, humilde honor que recibí la invitación el año pasado que me comunicó Alexander que CRECIG me había hecho el honor de invitar a esta primera conferencia que tuvieron, entiendo que es magistral o una tradición que quieren lograr. Y desde que recibí la invitación, ponderé cómo puedo retribuir el enorme honor que habían depositado en mi persona. Y decidí que, dado el foro, dada la jurisdicción y dada la importancia del tema que voy a abordar, lo que podía hacer era vertir en un documento una postura que lleva mucho tiempo echando raíz en mi subconsciente, literalmente más de 20 años, y permearla con ustedes. Como resultado se circuló este ensayo, que se llama Procesos Constitucionales y Procesos Arbitrales, Agua y Aceite. Y el objetivo de ello es hacer una propuesta de una idea, que es mi objetivo plantearla en este momento. Quisiera proponer un método, si ustedes están de acuerdo, y es que hable por no más de 30 a 40 minutos. Me ha dicho que tengo más tiempo si quiero, pero quisiera restringirlo y donar el resto del tiempo a escuchar sus críticas, sus diferencias de opinión sobre la idea que estoy seguro que habrá, particularmente por el foro. Entiendo que en este foro hay no solo buenos amigos que veo expertos en arbitraje con nosotros, sino destacados pensadores y practicantes de derecho constitucional y juicio de amparo. Y yo no podría haber diseñado una mejor audiencia si hubiera escrito una carta a Santa Claus para discutir este tema. Entonces, si están de acuerdo con ese método, les advierto que hay quien me conoce aquí les dirá que esto es cierto, que no me ofendo si me dicen que estoy en desacuerdo y que no hay mayor halago que me darán si toman en serio la idea que les comunico y la cuestionan o me dicen que hay diferencias de opinión. Será bienvenida. Después de todo, como Milton Friedman advertía, existe un mercado de las ideas y es un mercado eficiente, pero requiere competidores, requiere personas que ingresen a él, que compitan por esas ideas y discutan esas ideas en foros como este. Y es por eso que aplaudo la idea de Carolina
y del CRECI y en general de su órgano directivo de crear un foro como este. ¿Cuál es la génesis de esta idea que menciono que llevo más o menos 20 años estudiando? Cuando yo era un estudiante de Derecho, tuve la suerte de que mejor, que mucha gente piensa que se mejora para que se llama Fabián Aguinaco, me diera la materia juicio de amparo. Y en 1993 yo le planteé una pregunta, y fue: ¿procederá el juicio de amparo contra el árbitro? Y detonó esa pregunta en un debate que al día de hoy continúa. Y mi querido maestro, que como con él aproximadamente cada 6 meses o máximo una vez al año, no falta sesión que tenemos una discusión candente, apasionada, y eso es en privado. En público han habido 4 debates, 2 de los cuales han sido en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, uno de los cuales cuando él era presidente de la Barra, quiero que se pongan mis zapatos, debatir en público con 400 abogados ante el presidente de la Barra, el mejor analista de México, sobre este tema no es fácil. Y la constante que veo de ese debate, y el debate que en forma semejante se ha repetido en muchas jurisdicciones de América Latina, es algo que ha dado mucho que pensar, tanto en método como sustancia. Y es eso lo que pretendo abordar en este ensayo. Para hacerlo quisiera decir o estructurar la plática en 3 partes. Número 1, la idea que quiero proponer. Yo les quiero vender una idea, y no es una idea fácil, es una idea difícil, pero es una idea que, si se acepta, postula que tiene ramificaciones muy importantes en la eficacia de nuestro Estado de Derecho. Segundo, las implicaciones o cómo lograr esa idea. Y tercero, ¿por qué quiero venderles la idea? Porque creo que es una buena idea. Entonces empiezo con la primera parte, y es la idea. Si uno observa, y lo he observado en la mayoría, no todas, pero en la mayoría de las jurisdicciones latinoamericanas, existe un debate entre lo que suele polarizarse de 2 bandos con el tema amparo y arbitraje, o arbitraje y amparo. Y esos 2 bandos, por cierto, suelen ser por un lado los arbitralistas y por otro lado los constitucionalistas. Y invito a que, por cierto, vean este debate la siguiente vez que ocurra. Inclusive si ocurre ahora, invito a que lo observen. Antes, si es que no lo han visto antes de participar en él, observen cómo ocurre el debate. Y van a notar que la gran tendencia, nunca lo he visto distinto, es que cada uno de los paladines de su materia toma una postura que favorece su materia. Y al tomar esa postura, buscan explicar por qué su materia es muy importante y por ende la otra está supeditada a la de ellos. Palabras distintas se usan, argumentos distintos, habilidades distintas se ven, pero la constante es esto. Y al suceder este debate, percibo que más que ser un verdadero diálogo, donde una parte escucha a otra, analiza lo que dice e intenta refutarlo, es una especie como de esperar el turno para decir lo que uno quiere decir. Una especie como de multiplicidad de monólogos de sordos. No hay con frecuencia, un crecimiento de ese debate, de tal forma que una persona o uno de los miembros con apertura intelectual diga: tomo nota de esto, estoy equivocado, mejoro esto, o no has tomado nota de esto otro, o hay una hebra de tu argumento que debes tomar en cuenta esto. Es un debate que creo que lo que está pasando es que cada uno con buenas intenciones, yo no atribuyo en este evento una intención negativa, yo creo que es perfectamente positiva la intención de la discusión, pero lo que cuestiono es esta postura maniqueísta. Para mi gusto, yo lo que observo es que existe lo que los lógicos llaman un falso dilema. O se es constitucionalista o se es arbitralista. Y unos dicen cosas a veces fuertes de los otros y viceversa. ¿Por qué no entender que hay una tercera vía? Esa es la tercera vía que propongo en este estudio, y si no lo logro, por favor critíquenlo, porque habrá que pensar y trabajar más en ello. Y esa tercera vía es la que auténticamente, después de 20 años de estar discutiendo, es la que yo encarno y creo. Después de ver este debate, cuando yo oigo a los arbitralistas decir cosas sobre el tema de derecho constitucional y arbitraje, les digo, bueno, es que el juicio de amparo tiene un papel muy importante que jugar. El derecho constitucional es clave, y eso no es ninguna noticia para los que estamos aquí. Y cuando estoy al revés, pues se me identifica como arbitralista y me dicen que ustedes, nos dicen una serie de cosas.
Y lo interesante, por cierto, dentro de este debate es que los constitucionalistas suelen ser abogados muy inteligentes, muy letrados, con ideas que tienen un raigambre de varias centenas de años, mientras que los arbitralistas son, como es una disciplina más reciente y más enfocada a resultados rápidos y pragmáticos, suele ser visto entonces por los veteranos del derecho constitucional como simplista. Yo creo que eso no es acertado. No es que sea simplista, no es que no sean tan inteligentes o no es que no sean tan profundos, sino que siempre tienen el prisma de efecto. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener esto en un proceso esbelto, rápido, costo eficiente? Y por contra, los arbitralistas critican a los constitucionalistas de muchas cosas, una de ellas siendo que son ideas anacrónicas, que no todo es derecho constitucional. Y repito, existe un falso video. Postulo, esta es la idea. Si uno puede ser un partidario del derecho constitucional, inclusive el neoconstitucionalismo, puede uno sentirse estimulado e interesado por la vertiente positiva del neoconstitucionalismo y aún así creer, como es mi opinión, que no deben interferir los procesos constitucionales en procesos electorales. Y para explicar esa idea voy a tocar tres temas, no sin antes recordar brevemente el punto de partida en ambas disciplinas. Y pensemos un momento, y quiero el punto de partida más elemental. Ante este foro, la aplastante mayoría de gente que está aquí sabe mucho más que yo de derecho constitucional, entonces no vengo a dar clases de técnica constitucional, sino simplemente recordar cuál es el origen de la idea constitución. La idea constitución en esencia es que hay un puñado de principios en toda sociedad y en la sociedad internacional, y es un puñado pequeño, no debe ser muy amplio, que brillan más que los demás, que son más importantes que los demás. Si el día de mañana nos estamos en esta mesa y yo nos naufragáramos en una isla y se generara una economía y sociedad Robinson Crusoe, rápidamente tendríamos que organizarnos, rápidamente tendríamos que establecer algunas reglas, y esas reglas, conforme se sofistica nuestra vida cotidiana, generarían otras reglas, y esas reglas otras reglas, y más áreas otras reglas, y conforme crecen las reglas tendríamos que identificar algunas que pesan más que otras, algunas que no pueden ser supeditadas por las demás. Y esa es la idea esencial de la Constitución, que hay ciertas reglas, que son pocas, que brillan más que las demás, que son elementales, que no pueden ser violadas nunca, inclusive por las demás reglas. Y eso cobra un aspecto doble, el sustantivo y el adjetivo. El sustantivo es derechos fundamentales, o las partes orgánicas de la Constitución. El adjetivo es la garantía, en términos de Gustavo Zagrebelsky, la garantía jurisdiccional de la Constitución. La idea que tiene que existir un proceso de tribunales constitucionales que hagan aplicar esas reglas sustantivas. Esa idea, para mi gusto, es emocionante y es una idea que creo, salvo su mejor opinión, que no hemos acabado de lograr correctamente en América Latina. Esa es la idea esencial de la Constitución. ¿Cuál es la idea del arbitraje? La idea esencial, lo que está detrás de toda la idea del arbitraje es libertad. Es la posibilidad de encauzar en forma distinta a la tradicional, a la que ofrece el Estado, la solución de ciertos problemas. ¿Cuáles? Los que permita el arbitraje, el derecho aplicable bajo la noción de arbitrabilidad. ¿Y por qué es una garantía de libertad? Invito a que lo piensen bajo ese prisma. Porque si yo el día de mañana tengo con la señorita que está aquí con nosotros, ¿cuál es su nombre? Aleida López, con Aleida López, tengo un contrato. Y ese contrato tiene algo que hace que yo desee, ya sea acudir a la infraestructura judicial que ofrece cada Estado para resolver, pues ese es un derecho fundamental que todos conocemos, que es la tutela jurisdiccional. Pero también tengo el derecho a no ejercer ese derecho. Tengo el derecho a decir, ¿por qué no partamos una manera distinta de resolver ese problema? Es una idea que a primera impresión no me extrañaría que a alguien le pareciera banal, pero es poderosa. Y tengo derecho a no ejercer ese derecho. Tengo derecho a ir a la infraestructura judicial o tengo derecho a hacerlo de una manera distinta. Pero para que eso sea cierto, como dice la Constitución mexicana, existe en el artículo 17, y es un derecho fundamental en la opinión de muchos. La ley proveerá mecanismos alternativos de solución de controversias. Para que el adjetivo tenga contenido y sea un verdadero derecho fundamental,
tiene que interpretarse que al optar por la opción, nunca me pueden arrastrar de vuelta al sistema estatal. Si no, no hay un derecho. Invito a que lo mediten. No tienes la opción, siempre acabas en el mismo lugar. Esa es la idea del arbitraje, libertad. Es incompatible la libertad con la idea de que hay ciertos principios fundamentales en toda sociedad, con la idea de detener o encauzar correctamente el poder público. Yo postularía a ustedes que no solo no es incompatible, sino que es perfectamente compatible. Puede uno estar de acuerdo con la premisa, quiero estar seguro que se observen ciertos cánones, y a la vez tienes derecho, como parte de esos cánones, libertad, de optar por una forma distinta de resolver los problemas. No veo una inconsistencia de origen. Este punto de partida analítico, postulan ustedes, es clave, porque si estamos de acuerdo de origen, necesitamos ver que la forma en que logramos nuestros distintos regímenes constitucional y arbitral sean tal que no se pervierta o que no se desvirtúe este punto de partida. Y es ahora a lo que paso, fase 2 de la plática. ¿Cómo lograr esta idea? ¿Cómo lograr que la idea de origen, que es la no incompatibilidad entre la idea del arbitraje y la idea del derecho constitucional, se entorpezcan, se hagan nudos, se metan el pie mutuamente? Y quisiera, para lograrla, tocar 3, y solo 3, probablemente existan más, pero no los voy a discutir hoy. Son los 3 puntos de intersección más evidentes que anticipo que va a tener esta discusión. 1, el árbitro y procesos constitucionales. 2, control jurisdiccional control constitucional del árbitro. Y 3, ¿qué hay del orden público y derechos fundamentales? Empiezo con el primero. Y sobre ese tema quisiera exponerlo de la forma más difícil de defender en el idioma de los expertos de derecho constitucional. Y ¿es el árbitro un juez interamericano, un juez constitucional que debe observar como parte de su misión el derecho constitucional? Y no es una interrogante fácil de resolver. Habrá quien inmediatamente diga sí, porque es parte del derecho que aplica, y habrá quien diga no, porque ser juez constitucional es un gran honor que se le da a ciertas personas conforme al derecho local aplicable, y habrá quien diga esto último depende del sistema local. Por ejemplo, si tienes un sistema de control concentrado, esto es claramente cierto y por ende el árbitro no puede hacer control constitucional. Pero si tienes un sistema difuso, la respuesta no es tan clara. Y no noto que nadie, bueno, salvo Perú, en un caso que tengo dudas de la respuesta que se adoptó, el caso María Julia, haya abordado este tema. ¿Debe el árbitro realizar control difuso? Y yo lo que quiero proponer ante ustedes es no. Perdón, sí debe realizar control difuso. Lo que no debe, la respuesta negativa es al que el árbitro no es un juez interamericano. El árbitro no es un juez interamericano por 2 motivos. Uno conceptual y uno pragmático. El conceptual es regresa a la idea de libertad que platicaba hace unos minutos. Si yo y Alida me dijo, tenemos un contrato, podemos recurrir a la jurisdicción ordinaria y ejercer nuestro derecho constitucional de que se resuelvan conforme al Poder Judicial local los problemas. Pero si ejerzo el derecho o no ejercer ese derecho, es decir, opto por algún mecanismo alternativo de solución de controversias, por ejemplo el arbitraje, eso quiere decir que renuncio a toda esa infraestructura estatal. Esa respuesta puede no gustarnos, puede Alida decirme, yo no quiero renunciar a eso, se me tutela, me gustan ese Poder Judicial y otra serie de argumentos que me pueda. Y entonces puedo decir, estoy de acuerdo, utilicemos la infraestructura que existe para ello. Pero si me dice que sí, o si yo conscientemente de esto opto por arbitraje, toda opción supone una renuncia. Y querrá decir que la forma de resolver el problema no es conforme al sistema tradicional, el sistema constitucional, es conforme al sistema arbitral. O sea que quiere esto decir que los árbitros pueden violar derechos fundamentales, y esta expresión es lo que creo que es la forma más estridente y más poderosa, negativa a lo que estoy diciendo, de exponer el punto,
Y se la escuché a don Álvaro Castellano Howell hace un mes en San José y ayer a don Jorge Rolando Barrios. Y les agradecíamos el punto porque necesita uno resolver esta duda persuasivamente para que la idea gane adeptos. Y lo que contestaría a ambos, y lo someto a su consideración, es que no es que queramos que los árbitros violen derechos fundamentales. Por supuesto que un árbitro puede ser arbitrario y un árbitro puede hacer cosas tan mal. Esto me lo dice mi querido maestro Fabián Aguilar. Dice: Francisco, tú supones, toda tu argumentación supone que se portan bien los árbitros, pero ¿qué pasa si alguien se porta mal? Es un gran punto, y me lo dice además muy duro. Yo contestaría: no es que queramos que los árbitros, no es que queramos tolerar que violen derechos fundamentales, sino que el arbitraje no es la manera de garantizar derechos fundamentales. Son dos cosas distintas. Invito a que también se podré sobre ello. Un derecho recibe tutela desde muchos ángulos distintos. Por ejemplo, el derecho a la vida, las constituciones suelen, no siempre, en mi constitución, en México no lo contempla el derecho a la vida. Hay quien dice, bueno, se infiere del derecho a la salud, pero expressis verbis no dice la constitución, la gente tiene derecho a vivir en México. Es muy interesante que lo diga eso. Pero esa es una manera de tutelarlo, un derecho fundamental. Otro es penando el homicidio. Es una manera indirecta, penal, de resolverlo. No necesita todo resolverse mediante el juicio de amparo. Yo sé que es algo muy difícil de decir y transmitir en Guatemala por lo que dice su ley de amparo. Puede uno tutelar el derecho de muchas maneras distintas, y si las partes escogieron una de estas dos vías, es mediante la vía escogida que te cercioras que se cuide ese derecho. No siempre tienes que acabar en la primera vía. Y si lo haces, desvirtúas el propósito de libertad y la opción de contar con un proceso alternativo. Ese es el motivo conceptual. El segundo motivo es pragmático y es poderoso. No debemos descuidarlo. Y percibo que con mucha frecuencia se descuida. Y es lo que he llamado en un artículo que ofrezco enviar si quieren, el costo social del garantismo. Con todo el estímulo que le tenemos muchos a todo el movimiento garantista, a la aplicación horizontal de derechos humanos, al neoconstitucionalismo, tenemos un problema social en toda América Latina, legal, que es la eficacia de los procesos constitucionales. Y mientras que vemos a grandes oradores y grandes pensadores hablar de la importancia de los derechos fundamentales, la importancia del juicio de amparo y demás procesos constitucionales, no deja llamarme la atención el que no se voltee a ver en la práctica qué está pasando. Es, para mi gusto, casi insoportable lo que sucede. En la práctica, detecto 5 constantes en toda América Latina que quiero transmitirles y que están más explicadas en el ensayo. Primera, dilución. Por cierto, estas 5 constantes se dan en distintos niveles en distintos países, pero suelen darse, muchas de ellas en todos. Dilución. ¿A qué me refiero con dilución? El que mucho abarca, poco aprieta, dice un dicho famoso. Cuando una herramienta se usa más que en un área, lo que hace es que se diluye. Si uno en vez de usar un rayo láser, usa una escopeta, lo que sucede es que espacios que buscaba abarcar son menos eficazmente abarcados. El juicio de amparo, postulan ustedes, tiene un núcleo duro, tiene un área que abordar, tiene un espacio importante social que tutelar y que proteger, y para eso es ideal. Para lo demás, no lo es, como toda herramienta. Es algo que creo que debemos tomar nota, es parte de lo que voy a decir por qué seguir esta idea. Pero ahorita hago ver que entre más crecemos la aplicabilidad del juicio de amparo, irónicamente más lo diluimos. Irónicamente, hay que aplicar menos para tutelar más. Porque entre más expandes, entre más abarcas, menos apretas a tus focos de atención. Segundo, procesalitis. Los regímenes de derecho procesal constitucional latinoamericano son como regla obesos y formalistas. Tercero, exceso de recursos, y esto es no solo al final del fallo, sino los interprocesales, que son los más corrosivos, plagados con frecuencia, y aquí voy a hablar de mi país para no hago un paréntesis importante, no busco ofender a nadie, soy muy respetuoso de las instituciones locales,
pero creo que hay una función que cumple la crítica constructiva y es lo que deseo hacer. Cierro mi paréntesis de respeto. Los recursos procesales, intraprocesales, entorpecen el tempo de los asuntos. Platicábamos ayer con don Eduardo Mayora y don Rolando Barrios cómo cuando se interpone un recurso, y lo digo en mis palabras, lo que voy a decir no es atribuible a ellos, critiquen a mí, no a ellos, que ellos expresarán en sus palabras cómo entienden este punto, pero es muy difícil administrar muchos casos. Quienes tenemos en arbitraje varios casos, llega un punto a partir del caso 12 o 15 que es casi imposible administrar más. Y son 12 o 15 casos, no más. Resolver un tema procesal, platicábamos ayer, puede tomar un día entero, una cosita de nada. Cuando yo veo esas cosas de mi práctica, y tengo unos cuantos casos, no siento más que humildad y deseo de hincarme cuando veo un juez mexicano que tiene que resolver 3 a 5 mil casos en cada trimestre. Yo no sé cómo lo logran. Sospecho que no lo logran, que se buscan forma, por cualquier excusa sacan las sentencias. Es el origen de los fallos que nunca entran al fondo, sino que se resuelven por forma, porque es humanamente imposible ponderadamente estudiar un asunto y resolverlo bien y escribir un laudo. Escribir un laudo es las altas ligas, no solo de técnica jurídica, sino de lógica, de cómo expresar una idea en un documento en forma consistente que merezca pasar escrutinio de dialéctica. Es la gran hazaña de todo el mundo que se aboca a pensar sobre las cosas. Hacer eso 3000 veces en un mes, creo que es imposible. A mí me cuesta trabajo una decisión procesal al día cuando es delicado. Entonces, si esto es cierto, cuando uno empieza a tomar un tiempo como juzgador en un caso, y alguien le detiene su proceso porque alguien va un recurso, el caso pierde una enorme inercia, se detiene, entonces el juez tiene que dedicarse a otro y esa curva que le dedicó se perdió. Y tiene que, cuando le regresa el caso, tiene que otra vez invertir esa curva, pero viene otro proceso intraprocesal. Es extremadamente corrosivo contemplar recursos intraprocesales. No digo que nunca, digo que no deben ser tantos. Necesitamos pensar sobre esto. Si alguien tiene una respuesta sobre este dilema, cuándo sí, cuándo no, me interesará conocerlo porque es un dilema complejo del derecho procesal. Siguiente, abuso de proceso. Es con mucha sorpresa que observo cómo, y aquí la crítica nos aplica también a los arreglos, se tolera el abuso procesal. Por algún motivo los latinoamericanos vemos conducta deplorable, vemos tácticas dilatorias, vemos conducta hasta ofensiva y no hacemos nada. Lo entendemos como parte de, pues así es el oficio. Y si agreden, y si son insultos, y si incurren en tácticas faltantes a los códigos de ética local, no se hace nada. Es extremadamente raro ver una medida procesal que aborde abuso procesal. Y lo que es cierto en cuanto a proceso en general, cobra importancia especial en costas, que es el último punto que quiero hacer ver. Nunca condenamos a costas. Las costas tienen una función no solo restitutoria, sino de generar incentivos. Si A y B, y esto, por cierto, confieso que me ha pasado, yo he tenido clientes que me piden que haga tácticas dilatorias y que sea no agresivo. Uno debe vigorosamente defender a sus clientes, pero debe hacerlo de tu margen de lo que es correcto. Y si un cliente te pide tácticas dilatorias, te pide que hagas trucos, y le dices no, porque no está bien, yo creo que se le va a dibujar una sonrisa de qué inocente es mi abogado. Y no ha sido pocas veces que le digo, mira, por favor, me estás confiando tu asunto, confíame este aspecto de tu asunto. Es muy distinto litigar correctamente, vigorosamente, pero correctamente, y no ejercer trucos. Y al final, en costas, porque es un costo que te impone tu contrario cuando él te hace los trucos procesales. Entonces, regreso al diálogo con mi cliente. No incurramos en eso, no le imponemos costos porque al final nos lo van a regresar en costas. Es un incentivo muy poderoso, es algo muy interesante que decirle a un cliente. Pero si el laudo o sentencia al final dice cada quien cubre sus costos, pues entonces la gente que quiere actuar bien queda como un abogado inocente que acaba de salir de la carrera y no sabe cómo es la vida real, mientras que el abogado chicanero, ese sí se sale con la suya, y su cliente dice, este es bueno. Entonces necesitamos condenar por costas y necesitamos decir que condenas por conducta deplorable procesal, que se sepa. Entonces se manda un mensaje muy sano, impacta a cómo se percibe ese señor abogado
y además impacta el bolsillo de los clientes, que es por donde de veras les interesa. Pues no. Y aquí, colegas míos, árbitros, en deliberaciones, y el distribuir costas en forma distinta a 50-50 es un ejercicio cuesta arriba. Creo, yo no sé por qué nos pasa esto esto es mundial, el tema de costas. Lo que no es tanto es tolerancia al abuso de proceso. Tenemos costas. Y vamos a ver cómo automáticamente uno de los temas por los cuales los juzgadores locales que dicen es que tengo mucha saturación, pues tienen saturación porque subsidias tácticas dilatorias. Y van a decir, bueno, ¿por qué subsidio? Es un brinco analítico. Es cuando uno no atribuye el costo de una conducta a quien la genera, la subsidia. Y cuando subsidias algo lo incentivas. Por eso estamos llenos de tácticas, porque le estamos regalando. Es una gran ironía de este tema. Pero estas son las 5 constantes que observo en toda América Latina en nuestro derecho procesal constitucional. El arbitraje no tiene ese régimen, no sufre de procesalitis. El abuso del proceso es a veces abordado, es un proceso esbelto, es costo eficiente. Si lo que hacemos es sujetar o entender el árbitro como un juez interamericano sujeto a los mecanismos de control constitucional, lo que estamos haciendo es de nuevo repetir aquello que hubiera sido bueno darle la opción al gobernado de salirse de ello. No es que uno sea mejor que otro, es que es una opción. Si yo quiero, con Alida, usar el mecanismo local tradicional, juicio, con todo lo que implica, adelante, es tu derecho. Y si quieres no ejercer ese derecho, usando un mecanismo que por definición no tiene todo eso, úsalo. Y eso se llama mediación, conciliación, arbitraje, expertise y district courts. Son los 5 que hay. Uno de esos. Y no vamos a meter las manos por el judicial. Es tu opción salirte de esta opción. Paso al segundo tema, que es control constitucional de los árbitros. ¿Debe haber control constitucional de los árbitros? Y eso es otra pregunta difícil. Y quisiera abordarla desde el ángulo más difícil de defender que no debe haber, que es la idea que quiero transmitir. Y es, siguiendo, recuerdo mi maestro de amparo contra leyes, que es una de las mentes más claras jurídicas que he visto en mi vida, empezaba su clase diciendo: toda la conducta dentro de la jurisdicción de México, toda conducta, no la califica, pública, privada, civil, penal, debe estar sujeta a la Constitución. Bueno, bajo ese ángulo, quiero defenderlo bajo el ángulo más extremo, más a favor de, que parecería que lleva a la conclusión de sí control constitucional. Bueno, pues la Constitución misma, como tronco de todo el árbol frondoso que es un sistema jurídico con todas sus ramas y con todas sus hojas, la Constitución contempla ramas distintas, contempla el derecho civil, contempla el derecho mercantil, es la fuente de todo. Y como parte de ese derecho especializado, por ejemplo mercantil o civil, contempla procesos especializados para el derecho civil, para el derecho mercantil. Esos procesos especializados obedecen a que hay algo en esa materia que exige un régimen especializado distinto al normal. Por ejemplo, un juicio hipotecario, por definición, es distinto a los juicios ordinarios, porque requiere ser más proacreedor. Alguien tiene un mejor derecho sobre ese bien. Un juicio de ejecución de un pagaré, por definición, tiene que ser distinto al juicio ordinario mercantil, o como lo llaman en Guatemala, porque hay alguien que firma un documento que le da una ventaja, que le da un régimen mejor a un acreedor que se llama pagaré. Y si eso es cierto, si están dispuestos a aceptar esto, un caso particular adicional de esto es el arbitraje. Es un instrumento para las relaciones de coordinación, fruto de la libertad contractual, que lo que busca es un régimen adecuado para las relaciones de coordinación. Mientras que las relaciones frente al gobernante-gobernado requieren estar tuteladas por el juicio de amparo, no es evidente que las relaciones de coordinación sí deben estar. Y cuando se hace como con el DIC-VIRCUM, con la aplicación horizontal de derechos humanos, se corre el enorme riesgo de que el derecho público devore el derecho privado. Y no es exageración. Si en vez de seguir el mecanismo procesal que existe para hacer cumplir un contrato de préstamo, nos vamos al juicio de amparo, pues juicio de amparo es aplicar el derecho constitucional. El derecho constitucional son valores, son principios, no son reglas. La técnica jurídica, la técnica jurídica es diversa. En materia de derecho público tenemos lo que Robert Alexi llama los mandatos de optimización. Debes lograr de la mayor manera posible el principio que te digo, que es libertad, seguridad, certidumbre, etc. A diferencia de eso, en el régimen civil, en el régimen comercial, tenemos reglas que son mucho más claras, mucho más concisas y de aplicación mucho más enérgica. Ahí no hay mandatos de optimización.
ahí hay aplicación. Entonces, cuando usamos un instrumento para el otro, lo que hacemos es restar claridad, que es lo que voy a hablar al final, restar claridad y aplicar en forma poco certera el derecho. Paso al tercer punto, que es orden público y derechos fundamentales. Y esta es una interrogante sensacional. Todo el mundo, y esto créanme que es cierto, toda jurisdicción del mundo, la nulidad de un laudo y la no ejecución de un laudo porque viola el orden público. ¿Y qué es orden público? ¿Qué significa esa norma de textura abierta? Rara, es interesantísimo porque es, ya convencí a un abogado en una conferencia como esta, un joven estudiante de sociología, está haciendo su tesis doctoral en República Dominicana, porque pues mencioné que era digno de estudiarse el impacto de la sociología en el concepto orden público, porque el orden público es todo o nada, depende de la jurisdicción. Cada jurisdicción tiene su orden público como resultado de su historia, como resultado de sus valores, etc. Aquí me detengo, es un gran tema y ofrezco también mandar un documento relacionado con ello. Pero una definición generalmente aceptada, no unánime, pero que se repite en todas partes del mundo, es la de Estados Unidos y un tribunal de apelación que dice, Parsons and Whitmer fue el caso, y que dice, orden público son las nociones más fundamentales, subrayo fundamentales, de moralidad y justicia. Entonces tomemos eso para efectos de lo que voy a decir, esa definición. Nociones más fundamentales de moralidad y justicia. Son los derechos fundamentales, algunos de los elementos más fundamentales de moralidad y justicia. Uno constaría inicialmente, pues sí, fundamentales. Entonces debería un derecho fundamental actualizar la hipótesis. Nociones más fundamentales de moralidad y justicia, pues porque dicen, usan la misma palabra, y porque son además, analicemos qué son los derechos más elementales que hay en la sociedad. La vida, la libertad, la certidumbre, propiedad, etc. Bueno, postulo que no necesariamente, no digo que no, sino que no necesariamente. Es decir, ambas instituciones jurídicas tienen conceptos distintos. No es lo mismo un derecho fundamental que las nociones más fundamentales de la justicia. Son dos recipientes jurídicos que a veces se traslapan, pero a veces no. Por lo general, va a ser una violación a orden público cuestiones que violen derechos humanos, por lo general, pero no siempre es cierto. Por ejemplo, esclavitud. Esclavitud generalmente es aceptado, que hay un derecho humano a que no te vendan como esclavo, pero además a que la esclavitud actualiza el orden público internacional. Ese es un común denominador, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, podría ser que orden público en cierto país sea, por ejemplo, tengo un amigo que dice que en México orden público es el tema laboral. Yo difiero, yo creo que es no arbitrario, es una distinción muy sutil, digna de cuadro. Pero tomamos un ejemplo que sí creo que es orden público en México. El tema del petróleo. La propiedad por extranjeros en mantos petrolíferos en México es un tema que, como digo a mis alumnos, le eriza la columna vertebral a cualquier mexicano. Eso es lo que les digo, para que sea, a mis alumnos en México, para que un tema sea orden público, cuando te enteres de él, tiene que erizarte los vellitos de la columna vertebral. Y si no es orden público, es otra cosa. Es importante, es delicado, es sensible, tiene un régimen regulatorio, pero no es orden público, es algo muy elevado. Ejemplo, además del mexicano, corrupción. Yo creo que cualquiera que se entere que le da un maletín con dinero a un árbitro para resolver, eso a mí me eriza los vellos de la columna vertebral. Eso es orden público generalmente aquí en China. Y también sería probablemente un derecho fundamental, habría que ver cómo se perfila. Pero son dos instituciones jurídicas con contenidos distintos que a veces se traslapan y a veces no. El gran temor aquí es que se tome el paso analítico que es natural, porque se usa para la palabra fundamental, de decir si es un derecho fundamental, ergo está dentro del concepto de público, por ende, anulo un lado. Y aquí es donde regreso a nuestro tema de interés. Postulo que esto no puede suceder así. Tres principios postularía. Uno, orden público no permite estudio del fondo del laudo. Coma, esto incluye análisis de violación de derechos fundamentales, porque es fondo. Si, por ejemplo, bajo el derecho, bajo el laudo se está decidiendo un tema, la no divulgación del secreto industrial, que es derecho fundamental, por orden público
público no puedes entrar, porque es fondo. Segundo principio. Para que una violación a un derecho fundamental pueda justificar la nulidad de un laudo, es no solo porque viola un derecho fundamental, sino porque logran engranarlo con que viola uno de los principios más elementales de justicia. Ese es el test correcto. Y aquí paso a lo que va a ser el área más frecuente que escucho y creo que más pragmáticamente va a tener efectos, y es proceso. Existen muchos derechos fundamentales con respecto a lo que es un debido proceso: notificación, oportunidad de defenderse, correlación lógica entre fallo y lo argumentado. ¿Eso puede anularse un laudo por eso? Propondría que no, aunque parece caer como un denominador. Propondría que todos los derechos procesales por los cuales nos podemos preocupar por derechos humanos están cuidados, están tutelados en arbitraje por lo que llamamos la Carta Magna del Arbitraje, que es que tiene que tratarse las cosas con igualdad y debido proceso. Y si eso no se cumple, la causal de orden público no es la forma de pedir la nulidad del laudo, sino la causal que dice que no se siguió el proceso pactado por las partes. De tal forma que si, por ejemplo, en el asunto entre A y B, el árbitro dice A puede presentar pruebas y B no, un claro caso de no solo un laudo, un caso claro de violación a un derecho de defensa, un derecho fundamental, pero además un caso de violación a la Carta Magna del Arbitraje. Pues la manera de argumentarlo y de anular el laudo es porque no se sigue un proceso debido, porque el árbitro no le dio el mismo derecho a A que tiene B en el ejemplo que puse, y se anula. Yo no sé qué opina Álvaro, que sabe mucho de esto, pero aquí en China, quien haga eso en un caso, se lo anulan. Entonces, si ya está tutelado el tema procesal, que creo que es el que con más frecuencia va a generar dudas, con el derecho arbitral, ¿para qué pedir amparo para esto? Ya tenemos un régimen suficientemente amplio y ponderado para cuidar este aspecto, como para además ponerle a la capa de derecho procesal constitucional, que implica, como ya platicamos, varias instancias, tiempo y un régimen distinto de evaluación. Paso a la última fase de la conferencia. Me quedan 5 minutos. Y es, ¿por qué seguir esta idea? Al margen del tecnicismo que podemos discutirlo en lo que vamos a escuchar en un momento, yo les propondría que la idea merece ser seguida, para lo cual, y don Eduardo me va probablemente lo podría exponer mejor que yo, por los siguientes 2 conceptos. 1. Deberíamos los abogados de escuchar y hacer caso a una de las grandes lecciones, y esto es muy interesante, que los economistas nos dicen sobre la importancia del derecho. Si se asoman a la lista de premios Nobel de los últimos 10 años, se van a encontrar una constante creciente de premios Nobel de economía a economistas que han pensado sobre el derecho. Es muy interesante, no está pasando lo inverso. Y una de las grandes lecciones de todo ese destilado de información es que para que el derecho sea un instrumento de progreso, tiene que proveer reglas claras, enérgicamente aplicadas. Claridad y aplica duro. Claro, duro. Si es ambiguo, tienes mucha desconcentración de recursos. Esto es lo que pasa si se permite la mezcla entre las 2 instituciones, amparo y arbitraje. Cuando una parte firma un contrato, sus reglas, lo que escribe se convierte en borroso, no queda claro. Porque lo que dice, tiene que pagar la B, pues depende del proceso y del tiempo que tome y del juez que me toque. A lo mejor recientemente en un caso mexicano de aplicación de los Tratados de Derechos Humanos, recalibró un interés. ¿Cómo es posible? Si A y B pactan un interés con un crédito, ¿por qué un juez con fundamento en el derecho a no ser explotado por otro? Esto sucedió en México hace un año. Recalibró y dijo, 20 es muy alto, 3.5. Esto no solo es absurdo, es peligrosísimo para el mercado de capitales. La siguiente vez que alguien quiere un crédito en México, el interés va a ser mucho más alto y va a haber muchos mecanismos para garantizar que se puede cobrar fuera. Todo porque se aplicó horizontalmente los derechos humanos a esa relación. En el mercado no hay justicia, hay destreza. Si A quiere el crédito de B, tiene que pagar 20%. Es que esto no es justo. Es lo que con tu calidad de edificio en el mercado estás
cambia de manos el dinero, y si no, me voy a otro lugar. Segundo motivo, uno de los titanes más importantes, algunos llaman el más, pero no estoy seguro, de macroeconomía, Rudiger Dornbusch, maestro de MIT, solía decir algo que creo que nos aplica a los abogados y que aplica a esta materia, que es, él, como saben, asesoraba antes de fallecer a muchos ministros de finanzas de muchas partes del mundo, incluyendo a México, sobre cómo resolver dilemas macroeconómicos que enfrentaban. Y él decía, una gran constante que veo de todos mis exalumnos ministros es que quieren resolver un problema económico, por ejemplo, inflación, usando una herramienta de otra área. Por ejemplo, dicen, voy a relajar el circulante, y dicen, ay, de paso logro esto otro. Queremos usar una herramienta para lograr dos finalidades, una especie como carambola jurídica, o en ese caso económica, y dicen, no hagan eso, usen para cada tema el instrumento apropiado que enseña la economía. Cuando usan un instrumento para tratar de lograr dos, se desvirtúa el instrumento y probablemente no logren ni siquiera el objetivo de origen. Yo creo que eso nos aplica a los abogados. Cada mecanismo, cada recurso jurídico, y voy a llamar genéricamente, el litigio, la mediación, la conciliación, que sí son distintos, el peritaje, el arbitraje y los dispute boards son 6 instrumentos que dan un valor distinto. Como trabajo mucho con arquitectos y constructores, ingenieros en disputa, les digo, es como una caja de herramientas. Tiene un serrucho, tiene un martillo, tiene un bisturí, yo sé que es médico, pero les digo bisturí, un desarmador, tiene el teorema de Pitágoras. Cada de estas cosas es una herramienta que logra algo distinto. De tal forma que si usted quiere desarmar con un martillo, no lo va a lograr. Y si usted dice, concluyo que el desarmador no funciona, perdón, el martillo no funciona porque no puede desarmar, está mal, no es la herramienta, es el usuario de la herramienta. Para desarmar, desarmador. Para clavar, martillo. Para cortar, serrucho. Para operar, bisturí. Para calcular, teorema de Pitágoras. Utilicemos cada instrumento para cada cosa. Y si tenemos una relación con la vida y yo, un deseo de que haya algo en nuestra relación que se encauce en forma distinta a lo que el Estado nos ofrece, para eso está uno de estos mecanismos, uno de estos 5 mecanismos. Y ese deseo debe ser respetado. Muchas gracias. Bien, ahora quien quiera aprovechar a hacerle preguntas, cuestionamientos, creo que no tenemos un micrófono. Doctor Mayor. Muchas gracias. Tal vez se ponga de pie en ausencia del micrófono. Buenos días a todos. Profesor González, muchas gracias por su interesante. Muchas gracias por su interesantísima y bien articulada presentación de un tema tan importante. Yo quisiera aprovechar la forma tan clara como ha articulado esta cuestión tan interesante, pero además importante para la vida de cualquier jurisdicción y creo especialmente de la nuestra, para hacer un par de reflexiones, quizás suscitar alguna reacción de su parte, porque creo que están presentes esta mañana, como usted echaba de notar al principio, pues una audiencia muy importante en términos del foro guatemalteco, y entonces creo que es una oportunidad dorada para que intentáramos pues reflexionar sobre estos asuntos. Y para ello quisiera compartir con mis colegas 2 aspectos que usted nos comentaba anoche y que no ha mencionado porque, digamos, son cuestiones, por decirlo así, supuestas desde su punto de análisis, pero que creo que para comprender todavía más a fondo la importancia de estos temas, a los abogados guatemaltecos nos conviene adicionar al proceso de reflexión sobre su presentación. Y
aludo a la circunstancia de que en el derecho mexicano, tanto dentro de la jurisdicción ordinaria como en lo que se refiere al arbitraje, el amparo no tiene cabida sino hasta que la jurisdicción ordinaria verdaderamente haya terminado de hacer su trabajo. O sea, no solamente en el arbitraje, que como el profesor González de Cosío ha hecho ver con toda claridad, sería prácticamente pues derrotar los propósitos de la institución, sino también en el lado jurisdiccional, a menos que se presentaran cuestiones de preponderante y superior importancia o algo por el estilo, es la noción que hay en el derecho mexicano. Y aún así, fíjense ustedes la importancia del debate en México en términos de cómo debiera darse esa correlación entre la tutela constitucional de los derechos fundamentales y el arbitraje. Pues en nuestro caso, como todos los presentes sabemos, la situación es otra, y es que el amparo enerva o tiene la virtualidad de enervar la justicia ordinaria en lo judicial y desafortunadamente en el arbitraje de diversas formas. También me da la impresión que todos pudiéramos compartir aquí alguna experiencia que pues demuestra esto. Y me estoy alargando más de lo que quisiera. Déjenme jalar un papelito en el que anoté para no abusar. Y entonces, habiendo hecho ese preámbulo, quisiera compartir con ustedes el aspecto que, en mi opinión, es para mí el más importante de lo que nos ha compartido el profesor González de Cosío, y es su reflexión relativa a cómo se diluye el efecto de la justicia bien impartida, sea en sede judicial o en sede arbitral, como consecuencia del pretender abarcar mucho con el resultado de apretar poco. Y en ese orden de ideas yo creo que existen dos tipos de jurisdicciones, y es aquí en donde me interesaría suscitar algún comentario por parte de nuestro brillante expositor. Hay un tipo de jurisdicciones o una clase de jurisdicciones en las que el acceso a la justicia supone un alto costo. Ir a demandar en lo judicial o en lo arbitral es caro. Sin embargo, en ese tipo de jurisdicciones, el juez o el árbitro no tienen a su cargo 3,000 asuntos que tramitar al trimestre. En nuestra jurisdicción sabemos que las estadísticas apuntan a todavía más. De todas maneras, como muy respetuosamente decía el profesor González de Cosío, todos sospechamos que es imposible, porque es intelectualmente imposible. Y entonces, en estas jurisdicciones en donde el costo de acceso a litigar es alto, la calidad del producto es mejor, no necesariamente en una relación de eficiencia. Pudiera ser que el coste sea alto y el producto no sea mejor desde el punto de vista de eficiencia, pero por regla general necesariamente será mejor que si el coste de acceso es bajo, porque el coste de acceso bajo supondrá un consumo también ineficiente del recurso justicia. Al ser el producto mejor en este tipo de jurisdicción, era, como nos explicaba el profesor, un subproducto muy importante, cuál es la certeza jurídica.
tribunales, pongan un cablecito por ahí, gracias. Los fallos de los tribunales y los laudos arbitrales precisamente generan certeza jurídica para la jurisdicción. En este tipo de jurisdicciones hay más certeza jurídica. Como consecuencia, al haber mayor certeza jurídica, los incentivos para demandar especulativamente, es decir, lo que los abogados guatemaltecos solemos decir, plantearla a lo mejor cuela, esos incentivos disminuyen. Es decir, al haber mayor certeza, pues no tengo opción, a menos que sea un abogado estafador, a plantearle a mi cliente, mire, intentémoslo, a lo mejor cuela. No, ya sé que no cuela. Entonces, fíjense ustedes que al final de este proceso, ¿qué pasa cuando regresamos al acceso a la justicia? Hay menos incentivos para la demanda especulativa, hay altos costes de acceder al proceso de litigio y por lo tanto el propio sistema al circular trae el gran valor de que lo que se litiga es única y exclusivamente aquello que todavía no está decidido y solamente en las cantidades o volúmenes de asuntos que justifican el alto coste de litigar. Y ¿saben qué? Esas jurisdicciones son las jurisdicciones que, como anoche conversamos, además tienen un sistema arbitral verdaderamente fructífero. Singapur, Hong Kong, Londres, Nueva York, etc. La otra jurisdicción es la que tiene la mentalidad latinoamericana que también describía el profesor y que es, debemos abrirle las puertas a todos, porque eso es lo democrático, eso es lo que defiende y protege los derechos humanos, etc. Y entonces ahí el coste de acceso es bajo, prácticamente cero. Por lo tanto, el producto tiene que ser peor, porque el que mucho abarca poco aprieta. Por lo tanto, la certeza jurídica es muy baja y por consiguiente los incentivos para presentar demandas especulativas aumentan. Con lo cual, al haber incentivos para presentar demandas especulativas siendo bajo los costes, ¿qué pasa con ese círculo? La bola de nieve crece y crece y crece. Y yo pienso que desafortunadamente en ese tipo de jurisdicciones, por la mentalidad garantista que tenemos, está la nuestra y las de América Latina. Perdonen que me haya extendido tanto. Gracias, profesor. Gracias. No sé si había más manos levantadas. ¿Prefieren que comente esto o que tomemos las preguntas? ¿Cuáles son? Me parece buena idea porque don Eduardo ha tocado muchos temas muy profundos y invita a una reacción de mi parte y no puedo más estar de acuerdo. Lo que llama, o llamaré lo que él describe elocuentemente, este proceso positivo como una espiral positiva, y es algo que creo que es digno de repetición y de ponderación, porque si nos quejamos, si los juzgadores locales se quejan de saturación judicial, pues un remedio es resolver rápido y enérgicamente, porque entonces hacen que la psicología que permee al litigante es hacer de la necesidad una virtud. Y lo contrario es inversamente cierto. El incentivo que se genera cuando se tolera lo contrario es la psicología de lotería. Pues demando y a ver si cuela, demando y a ver si cuela. Pero si ya sé que no va a colar, no sé si se puede decir así, en México diríamos, ya sé que no va a pegar, entonces mejor hago la necesidad una virtud, hablo con mi acreedor, llego a un acuerdo con él y lo cumplo. Porque si no, además me van a sumar costas. Esto regresa al tema de costas. Pero si no repercutimos costas, la ruta sensata de todo deudor es demandar a ver si cuela y esperarse hasta que el acreedor, que es quien deberíamos estar favoreciendo, no al deudor, encuentra que no hay coyuntura para no dejar de pagar. Es un interesante, parece una ironía, pero no es una ironía lo que hace ver don Eduardo, y es por qué es que los países con sistemas judiciales más robustos son los que más arbitraje tienen. Uno podría pensar, bueno, es que el arbitraje puede utilizarse entre países que tienen problemas de poder judicial. Podría decirse esto, pero
La visión más sofisticada de esto, postulo, la asoma don Eduardo con su comentario, y es, no es el arbitraje y los demás mecanismos no son instrumentos de fracaso de un poder judicial, son instrumentos que dan un valor distinto a que un poder judicial, inclusive robusto, da. Es especialidad, es la posibilidad de manejar distinto a lo que da al poder judicial un proceso, y que muchos procesos lo requieren. Un ejemplo personal que diría hace unos años y que es ilustrativo. Hace unos años, contábamos también ayer en la cena, dos compañías, una energética y una minera en México, tenían un problema que tenía que resolverse en un mes. Y invito a que se piense, si es un problema grave, delicado, onerosísimo, técnico, que tiene que resolverse en un mes, porque si no hay una cadena de consecuencias que tienen que ver con la época del año y el frío en México y la demanda adicional de energía que requiere las temporadas de frío. Si no se resolvía ese problema dentro de ese mes, al margen de quién tuviera la razón, era más importante el tiempo, el cuándo que el qué. El efecto era que se multiplicaba muchas veces el costo que se estaba viviendo. Bueno, si no hay arbitraje entendido como lo estoy postulando, que es déjenme en paz, arbitraje sin que nadie pueda meter las manos y arrastrar a alguien en el Poder Judicial, quiere decir que no existe una figura jurídica para manejar esa situación. Está uno rezar, puede uno encomendarse a Dios de que salga en un mes o que la buena voluntad de su adversario, que generalmente no existe. Pero si uno sabe esto, puede diseñar un proceso como traje a la medida para lograr que en un mes se tenga, y en ese caso se logró. Es uno, platicar es unos casos que más orgullosos me tienen a mi lado, porque es un lado muy complejo, muy denso, parece un libro, y en un mes, o sea, fue algo que, salvo los problemas conyugales que tuve, fue un gran éxito en ese caso. Y sobre, bueno, son las tres respuestas o comentarios que me motivan sus observaciones. Muchas gracias. Estaba la mano levantada acá primero. Buenos días, primero, gracias. No, creo que me escuchan, sí. Muchísimas gracias, no hay problema. Primero, muchísimas gracias al profesor González de Cosío. Dicen que un buen profesor es el que hace pensar a sus alumnos. Y de verdad, muchísimas gracias por hacernos pensar. Mi pregunta es un poquito más breve. A ver, resulta que la premisa, según yo la entiendo, de lo que se está planteando es que las personas se someten voluntariamente a la jurisdicción, renuncian voluntariamente a la jurisdicción ordinaria y se someten voluntariamente a la jurisdicción arbitral. Quería conocer un poco su opinión acerca de los casos en donde las legislaciones, algunas en América Latina, por ejemplo, en nuestro país hay dos casos muy notorios, tanto contra agencia y contra concursantes, en donde la ley impone prácticamente la vía arbitral como la vía procesal por principio, y no necesariamente la vía ordinaria. ¿Hasta dónde esta teoría puede aplicarse a eso y cómo se maneja? Gracias por su pregunta. ¿Cuál es su nombre? Enrique. Me hace una pregunta general con dos ejemplos particulares. Como no conozco el ejemplo particular, no lo critico. Saben que si lo supiera, lo criticaría, pero en general creo que es mala idea. El arbitraje es un producto de la libertad contractual. Nunca debe por ningún motivo a nadie obligarse a ir al arbitraje. Es una opción. Probablemente lo que pasa con frecuencia en el mexicano es que los problemas que se ven en ciertas industrias son tales que se observan las virtudes del arbitraje, y dada la psicología que genera entre partes y que no es proclive a canalizar arbitraje, pues obliga a la ley. Y eso creo que es mala idea, es una buena intención que puede acabar en el infierno. Y por cierto, me recuerdo un caso, por ejemplo, la ley de cámaras en México. Hace unos 10 años se buscaba modificar con la finalidad de obligar en todas las disputas de cámaras y confederaciones y federaciones de México que todas se fueran arbitraje, y nos consultaron en medio de arbitraje. Y para la sorpresa de quien consultó, fue una posición enérgica. No, luego que pensaron que nos iba a interesar porque eso incrementaba casos, ¿no? El arbitraje es voluntario. Cuando se obliga, yo sí creo, por ejemplo, que hay un problema de constitucionalidad con esa ley, porque eso sí te resta la opción de la que platicábamos Alida y yo. Tenemos la opción de acudir al arbitraje, pero si la ley nos quita esa opción y nos obliga, entonces te está restando el derecho de tutela judicial. Yo tomo esa postura, pero diferente a la jurisprudencia local. De hecho, el antecedente en Guatemala, precisamente con respecto a la agencia, es que fue declarado inconstitucional en esa parte. Pues, sin conocer la sentencia, creo que son muy atinados.
debe ser optativo, debe ser como un hospital privado versus hospital público. Siempre tienes el derecho a un hospital público. Y en México, muchos de los doctores, por ejemplo, neurocirujanos más importantes están en hospitales públicos, además en privados, pero si quieres algo distinto, vete al privado y te cuesta. Por cierto, mencionado en Eduardo Costo, es un mercado, en los mercados que se desarrollan, se habla del costo, el arbitraje es caro. Bueno, ¿qué es caro? Cuando generas un mercado, hay de todo. Hay todo tipo de oferentes, todo tipo de prestadores, todo. Caro es una postura que lo que yo creo que está pasando es que supone, es una falacia, es la falacia post hoc ergo propter hoc. Y es, como vi que un caso salió caro, el arbitraje es caro, eso es falaz. En los grandes casos, que son laboriosísimos y que toman miles de horas, pues sí, 1000 horas, pero que cobra un buen abogado, da un resultado que es alto. Pero hay casos, he tomado casos, tengo ahorita un caso, que es un caso bien complicado, que es pequeñísimo, cacahuates lo que van a pagar, pero yo tomo casos de todos los tamaños. Y hay gente que no los toma y se respeta su decisión, pero hay de todo en el medio. Y más cuando generas un mercado donde haya grandes árbitros y gente que quiere entrar al medio del arbitraje, pero que es seria, entonces generas la posibilidad de que un buen abogado que quiere tener su primer caso, te decida bien un caso por poco. Y en fin, es una industria. La observación es caro, respetuosamente es miope. Es como decir que ir a salir a cenar es caro, bueno, depende de dónde vayas. Si vas a un restaurante 5 estrellas y invitas a 20 personas, por supuesto que es caro, pero si vas y pides bien, eso es lo que sucede en el arbitraje. Sí, gracias, Francisco. Yo creo que este tema de agua y aceite, que son totalmente incompatibles, y estás tratando todo aquí de conciliar constitucionalistas y arbitralistas, para mí el problema radica en el desconocimiento de abogados, jueces, magistrados de temas económicos. Y todo este tema del costo-beneficio, lo que estaba hablando el doctor Mayarro y lo que hablabas tú, si no haces este análisis económico del derecho que has hecho tú en tu presentación, y que tú pues obviamente por tu estudio en esta rama del derecho, va a ser muy difícil que realmente lleguen a comprender el porqué y la importancia de quitarle todo este romanticismo del derecho, y como decía Alfredo Bula, al análisis económico del derecho es de echarle ácido al derecho, y lo que nos queda, ya quitar toda esta poesía y romanticismo, eso es el derecho. Entonces a veces los abogados, si no estamos al tanto o con un estudio económico y hacer un análisis del costo-beneficio de todos estos temas jurídicos, nos centramos en temas jurídicos de justicia, el romanticismo, y entonces es donde nos confundimos y nunca vamos a llegar a aterrizar la verdadera esencia de por qué un arbitraje que nos ahorra tiempo, costos, porque regresamos a este romanticismo y nociones generales del derecho, porque ha sido la educación que hemos recibido, esta educación muy tradicional. Hasta hace recientemente, en los últimos 10, 15 años en facultades de Derecho aquí en Guatemala se inició esta disciplina, no sé en México, pero yo creo que eso ayudaría mucho a la discusión, tener una educación económica para resolver problemas jurídicos. No puedo estar más de acuerdo. Alfredo Goulart tiene un artículo, es un gran pensador, si no lo han leído, el mejor libro de Iberoamérica, de análisis económico del derecho. Digo Iberoamérica para provocar a los españoles. De análisis económico del derecho, es Alfredo Goulart, un gran pensador peruano, y tiene un artículo que se llama Viendo más allá del expediente, y es lo que usted dice, el título engloba toda la idea. Y esa pregunta me permite dar entrada a algo que comentábamos ayer, don Orlando, don Eduardo, Alexander y yo, sobre la importancia de la aplicación analítica del derecho. Voy a poner un ejemplo, si me tienen paciencia, un minuto, voy a poner un ejemplo de la idea que quiero transmitir gracias a la pregunta que se hace. Cuando uno no hace lo que usted está diciendo y lo que está implícito en el comentario de don Eduardo, lo que hace es, por uno me refiero al Poder Judicial, cuando un juzgador no entiende este concepto, condena a su economía a ser rudimentaria. ¿Por qué? Para ejemplificar esta aseveración, que es dura, y que es la idea de viendo más allá del expediente, voy a poner un ejemplo de algo que pasó en México hace unos años que me parece un ilustrativo del punto. La Comisión Federal de Electricidad, es el ente público, es el monopolio mexicano de electricidad,
tiene, entre muchos problemas que tiene, tenía un problema de déficit de energía en el norte del país. Para abordar ese déficit requería hacer una inversión importante en infraestructura en el norte del país para atender esa demanda adicional, y para atender esa, y además para hacerlo en forma eficiente y limpia, con tecnología limpia, requería una inversión adicional que simplemente no tenía en su presupuesto y no iba a tener en mucho tiempo, que era alrededor de $600 millones para construir en lo que el lugar ideal se encontró, que es Manzanillo, una planta regasificadora. Y lo que es interesante de este ejemplo es que si alguien conoce Manzanillo, porque algunos alumnos les he preguntado y que sí conocen, y les pregunto, ¿te sentaste en la playa? Claro, a eso va uno a Manzanillo. ¿Volteaste hacia el izquierdo, hacia el sur? Sí. No te cae bien en el fondo. Y un par me han contestado. Yo recuerdo que había, pues en el fondo de la vista, el horizonte estaba sucio, y efectivamente había una planta previa, que fue la que se buscó sustituir, que ustedes la veían, tenía una hilera y se convertía en una nata en el cielo. Era tecnología sucia para proveer, con tecnología vieja, lo que requería CFE. Pero si seguían usando eso, era más costoso, no daba la capacidad que requería, y era más sucio. Entonces, ¿qué hizo CFE? Invita, busca en el mercado mundial y encuentra que el líder del mundo sobre la tecnología que nos requiere son los coreanos. Y los invita a México, les enseña el proyecto y total los convence de hacer un proyecto en México en el cual se hace una planta regasificadora que es no menos que faraónica. Es impactante ir a verla. Es de altura, mide 30 pisos, 20 de ancho, los muros son 5 metros de ancho porque tienen que albergar no sé cuántas miles de litros cúbicos de gas en su estado licuado varios grados bajo cero, porque si no se hace gaseoso, y mantenerlo ahí. Y esa planta, y hacer todo eso, le pregunto a mis hermanos, ¿cuánto crees que le costó al erario mexicano con este antecedente que acabo de explicar? Y pues generalmente me dicen, pues habló de $600 millones, pues $600 millones lo que cuesta, ¿no? Cero. Le costó cero porque CFE lo que hizo fue decir, vengan a México, denos su tecnología, inviertan de su bolsa $600 millones, y esto no es muy fácil de plantear, y te doy a cambio un contrato a 25 años. Y en esos 25 años tú me puedes vender el insumo, el gas, ya en estado gaseoso, que yo voy a necesitar para hacer todo lo que necesito hacer, y pactamos una fórmula para las variables de cómo se mueve cada variable, inflación, en fin, para calcular el costo, y a eso se le suma un margen, y ese margen es la utilidad. Me explicaban que la economía de esa operación era tal que para que ese contrato se convirtiera en lucrativo, era a partir del año 17, donde se hace lo que ellos llaman el break-even, donde la S pasa a costo, y a partir del año 17 se convierte en un gran negocio. Para que alguien, pónganse los zapatos del coreano, diga, yo voy al otro lado del mundo, doy mi tecnología, que para mí es confidencial, es lo que me da una ventaja competitiva, y saque de mi bolsa de $600 millones y vea la utilidad de esta inversión en 17 años, pues se requiere mucho, ¿no? La respuesta fue arbitraje. Porque el denso contrato es una cosa así. El contrato que va a documentar esta relación, si no tiene arbitraje, no significa lo que dice. Yo como sé, y es el dilema que llaman en arbitraje de inversión, el dilema del obsolescing bargain, el trato que se va obsoleciendo. Una vez que se atrae esa inversión y se le da la mano al inversionista, una vez que ocurre eso, ya están en una situación de monopolio legal el inversionista y el ente público, entonces ya se puede portar mal con él. Ya puede subir impuestos, ya puede decir, no, yo no entiendo si el contrato. O si tienes un problema, ve con mi tribunal local, que pues va a tener puede no ser, pero en apariencia, por lo menos para el coreano, los jueces mexicanos están a favor del ente público mexicano, que es el monopolio local, que le da ingresos al país. Paréntesis, esto no es cierto. Pero, para los zapatos de un coreano puede parecerlo, y eso es suficiente para que diga, ¿quieres mis $600 millones, mi tecnología y yo requiero un mecanismo creíble para resolver problemas? En una operación sofisticada. Ese tipo de operaciones no se pueden, y por cierto, por eso no hay casi en América Latina, si no tiene un mecanismo creíble, eficaz, para resolver problemas. Que puedas escoger a alguien equidistante de las partes, un árbitro, que resuelva lo que dice el contrato y que lo haga rápido. Y a veces con medidas precautorias rápidas. Las medidas precautorias bien utilizadas son un arte. Logras maravillas en muy poco tiempo, por los árbitros de urgencia. Entonces regreso a mi punto, invitado por su muy buena pregunta, es si queremos ayudar a nuestro país, necesitamos ver más allá
del expediente, como dice finalmente Alfredo Goulart. Cada vez que un juez no toma seriamente un caso o no aplica enérgicamente el derecho, o no dice, aquí dice, punto, lo que hace es que genera una especie como de cuando avienta una piedra a un lago y que genera ondas en toda la economía y la condena a economía de trueque, de toma y da, porque la gente no confía en los mecanismos para hacer cumplir. Y lo inverso es igualmente cierto, entre más confiable es el mecanismo, para lo cual hay que dejarlo en paz, hay que no meterse con él, entre más confiable es, más actividad económica empieza a florecer por todos lados, se convierte en atractiva esa jurisdicción. No sé si esto... Gracias. ¿Alguien más tiene la mano acá atrás? Buenos días, tal vez un comentario, porque interesantísima la propuesta que plantea, pero yo considero que se tienen varias limitantes. En sí, los tribunales arbitrales guatemaltecos tienen muchas limitantes. La primera podría ser la interpretación que se le da al artículo 203 constitucional en cuanto a la limitación de que los tribunales de justicia son los únicos facultados para administrar justicia, y inclusive la misma ley de arbitraje, un tema que acaba de mencionar, las medidas precautorias. El tribunal de arbitraje no tiene poder coercitivo, siempre necesita un auxilio de un tribunal jurisdiccional para poder ejercer coerción. Igual ya tenemos el lado arbitral. El tribunal de arbitraje no tiene el poder coercitivo para hacer cumplir los resueltos, tiene que irse siempre a la jurisdicción original. Muy buena pregunta, que me da pie a un comentario. La primera no me pronuncio sobre qué se dice en Guatemala, porque no soy guatemalteco, pero si fuera en otras jurisdicciones, esto ya se discutió en México, por ejemplo, que si esa disposición idéntico, dice la Constitución mexicana, veda el arbitraje. La respuesta es no. Un árbitro no imparte justicia, un árbitro resuelve un problema, y es fruto de la libertad contractual. Entonces, si puedes hacer una serie de cosas, puedes impactar un árbitro, en fin. Pero eso es, no me atrevo a decirlo en Perú, en Guatemala, porque por respeto a mi ignorancia de su jurisprudencia local. El segundo punto es un gran punto, y el motivo que lo hace grande es porque aunque no tengas coercibilidad, te hacen caso. Es decir, yo nunca he visto una medida precautoria que no se cumpla, incluso las que duelen, la cumplen voluntariamente. ¿Por qué? Y por cierto, muchas medidas precautorias con jueces que tienen coerción no se cumplen. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo nunca he visto una medida precautoria, y ahí quiero contarles un caso hace 3 años. Hubo un caso, y esto nunca ha pasado en México, donde en un conflicto de accionistas, un tribunal que yo tuve la suerte de encabezar, se estaban peleando, sacándose los ojos. Tuvimos que sacar a alguien de la audiencia que se iban a pegar entre ellos, de las audiencias más agresivas que he visto en mi vida. Y medida precautoria, denme las acciones a mí me las dieron. Y me las dieron de inmediato, ya estuve todo el asunto yo muy nervioso, porque yo, si pierdo esas acciones, yo no tengo con qué, el valor de ellas, con qué reembolsar. La respuesta es porque no se quieren pelear con el cocinero, que es un aspecto que parece banal, pero es poderosísimo. Todas las medidas precautorias se cumplen, porque si estás en un proceso, no quieres ganarte la predisposición negativa de quien te va a juzgar, para que cuando estés a las 3 de la mañana, si viene el lado, diga, aquí me quedo, se ha portado bien o se ha portado mal. Y medítenlo, y es un motivo muy poderoso. Con Alfredo Goulart, en una conferencia hace un mes, explicaba cómo es un error el litigio sucio en general y en arbitraje, porque invita a lo siguiente, y es, ¿cuál es tu nombre? Johnny Gutiérrez. ¿Johnny? Gutiérrez. ¿Tienes hijos? Sí. Sí, imaginemos que uno de tus hijos, ¿cómo se llama? Nicolás y Samantha. Ok, imagínate que Samantha siempre es la que se porta bien, la que tiene 10 de calificaciones en la escuela, la que es tu orgullo, porque nunca te da un problema. Y Nicolás, pues es hiperactivo y siempre rompe vidrios, hace cosas, siempre ha sido toda su vida. Un día llegas a tu casa y tu cuadro favorito que te heredó tu abuelo, que es la joya de la familia, tiene con un plumón marcado. Y en la casa solo han estado ellos dos. Y los dos te dicen, yo no fui. ¿Cuál es la inferencia obligada? Es cognitivamente válido eso. No solo es una inferencia, es válido suponer con esta información que quien se portó mal se va a portar mal, aunque no sea cierto, aunque pueda ser que en ese caso no sea cierto, como inferencia y por ende como predisposición es válido. Luego entonces litigar sucio es un gran error.
Se están haciendo un harakiri las partes, porque algún momento te van a tener que querer. Es el valor de la persuasión. Y esto tiene que ver con medidas precautorias, por eso se cumplen. Y medidas muy, muy importantes. En otro caso, recuerdo una medida que cambiaba por completo lo que era la ventaja que A tenía sobre B en un asunto. Tenía el sartén por el mango, lo tenía así, contra la pared, y pedí una medida precautoria, demostró los requisitos, se la dimos y todo cambió, y la cumplió voluntariamente. ¿Por qué habría alguien de hacerlo? Pero bueno, Johnny, gracias por tu... Me sumo, doctor González de Cosío, a la felicitación y agradecimiento por su disertación, que ha sido pues muy ilustrativa para nosotros. Como le explicábamos anoche en una reunión en que tuvimos el privilegio de compartir con usted, en nuestro sistema procesal tenemos el inconveniente que la Constitución de la República establece como una garantía que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Y en función de esa disposición tan terminante, el arbitraje no está excluido, y de hecho con muchísima frecuencia ocurre que se planteen acciones constitucionales de amparo, algunas con fundamento y algunas otras no. Dicho sea de paso, el amparo, como sabemos, es de obligatoria tramitación y bajo determinadas circunstancias puede ser eventualmente suspendido si es notorio que no se llenen los prerequisitos obligatorios. A mí me gustaría que, en forma breve, porque sé que ya el tiempo de todos se agota, usted nos hiciera favor de ilustrarnos sobre un punto muy concreto. Si dentro de un trámite arbitral, el tribunal arbitral incurre en alguna arbitrariedad, lo normal es que después de denunciada esa arbitrariedad, el propio tribunal decida si corrige o no su actuación. A su juicio, si esa situación no se produce y se mantiene la lesión para alguna de las partes, las opciones que deberían tener deberían ser esperar hasta el final del arbitraje en un eventual proceso o recurso de revisión o anulación, o debe tenerse algún remedio, como se tendría, por ejemplo, en Guatemala, a través de una acción constitucional de amparo. Gracias, don Rolando. Quisiera contestar con tres cosas. Uno, la probabilidad de que eso pase. Dos, cómo remediarlo. Y tres, cómo posiblemente compaginarlo con su derecho de amparo que dice procede contra todo. Con respecto a primero, los árbitros, como viven de ser árbitros, son extremadamente cuidadosos. Hay veces que hasta uno piensa en demasía con cómo conducen un proceso. Hay un mercado de árbitros. Los buenos laudos merecen más designaciones para la gente que se dedica a hacerlo. Entonces, hay un incentivo poderosísimo por conducta correcta. Quiero recalcar esto. Y es algo sano, que no suene mal, que es como un doctor. Un doctor quiere ser un buen doctor para tener más pacientes, y eso es sano. Va a prestar mejores servicios médicos. Pero descontada, aunque sea improbable, es posible, por supuesto, después de un mal árbitro. Quien ha recibido un mal laudo es algo, en fin, es muy molesto recibir un laudo raro. ¿Cómo atacar, cómo recurrir una arbitrariedad? Si hay un paso procesal que no les gusta, es en el arbitraje mismo que se trata. Señor árbitro, está pasando esto, y difiero por esto. Y hablan con él. Y el día que sean árbitros van a entender que ustedes no quieren equivocarse. Si se les hace ver un error, agradecerán la oportunidad, especialmente si se los hacen ver correctamente. No falta la parte que lo hace de forma agresiva y correcta, y aún así hay que, bueno, pues es de humanos cometer errores y de hombres admitirlo y corregirlos. Será doloroso, pero hay que hacerlo.
pero es intraprocesal, es una carta al árbitro, mire, usted hizo esto, y el problema de esto es esto otro, no se dio cuenta cuando lo hizo, pero por favor corríjalo. Así se corrigen los problemas procesales, esa es una respuesta. Y no se necesita un recurso fuera, no se necesita ni siquiera un recurso dentro, le hago ver esto, por ejemplo, no vio bien los plazos de la orden procesal y me genera una desventaja. Es más, me acaba de ocurrir un ejemplo, tuve una audiencia en enero que emitió una orden procesal un día antes de la audiencia del árbitro, con deseo de organizarla, y esto es una buena praxis, emitirla con más tiempo, porque los abogados que vamos a una audiencia es un poquito como los samuráis que se preparan unos meses antes y entrenan mentalmente, y pues llegas con todo el caso muy digerido. La audiencia, si una noche antes te cambian, te emiten una orden procesal, te pueden cambiar el terreno. Llega la audiencia, el señor árbitro respetuosamente le hago ver que esta orden procesal en este punto genera una simetría delicada, era un tema de cómo se examinaban los testigos, y lo vio, y se le levantaron las cejas, todos podemos cometer errores. Si tiene razón, no se preocupe. Una postura, si está de acuerdo en contraparte, para corregirlo es esta, y le propuso una solución. Inmediatamente la corrigió. Otra manera de hacerlo. Pero si aún así continúa, para que no digan, bueno, está suponiendo que los hombres son ángeles, Francisco, y no contesta mi pregunta. Vamos a suponer que es un árbitro de mala fe, arbitrario. Emiten una carta que es un protesto procesal, es decir, esto que hizo usted, por ejemplo, señor árbitro, que dijo que A presenta pruebas y B no, yo que represento a B, le manifiesto, puedo continuar el proceso, pero bajo protesta, y le voy a anular su laudo. Y le anulan su laudo. No se requiere recurrir a nadie más, no debe haber un paternalismo judicial en esto, o de amparo en esto. Ahí mismo se resuelve, el régimen de arbitraje, bien entendido, lo resuelve. Pasando al tercer punto, que es ¿qué hacer si un derecho le dice procede contra todo? Yo propondría una relectura, es decir, procede del momento oportuno, que proceda hasta el final contra la sentencia que decide sobre la validez o ejecución del laudo. ¿Y ahí sí? Que es la gran discusión que hubo en México sobre si, con el cambio de la ley, porque México cambió el derecho de amparo en 2013 hacia atrás, 70 años de amparo, nunca había procedido el amparo contra árbitros. Con la nueva ley, que es expansiva y que es garantista y que adopta la aplicación horizontal de derechos humanos, es una discusión interesante y válida decir va a aplicar o no, y la postura que se tomó es sí, pero en el momento oportuno, que es cuando el árbitro emite un laudo y ese laudo lo llevas al juicio de ejecución o de nulidad. El fallo, ahí le pegas en amparo si hay algo que lesione un derecho humano. Entonces concentran al final, no estropean el proceso, y es una maravilla que recibo que uno empiece un arbitraje en enero, y para abril o mayo tener un laudo. Esto pasa en el arbitraje. Y si dices, me urge por ahí, se ajusta el proceso y logran laudos antes. Esto, si para los países que tenemos problemas de impartición de justicia por sentencias finales después de años, lustros, décadas y a veces más, el poder saber que puedes, si respetas el proceso arbitrario, puedes tener en menos de un semestre un fallo definitivo que se ejecuta así, suena nirvana. Creo que no llega el micrófono, pero lo voy a hacer de nuevo. Doctor, muchas gracias por su exposición. Solo para enriquecer un poco este último punto que usted ha comentado y que el licenciado Barrios introdujo a la discusión. Existen algunos fallos de la Corte de Constitucionalidad, aunque no ha sido conteste los mismos, lamentablemente, sí ha expuesto precisamente esta teoría de que en todo caso la acción de amparo tiene que proceder en contra de un acto de autoridad, y ha interpretado que los actos que, o las resoluciones que emiten los tribunales arbitrales no son actos de autoridad, no reúnen esas características, especialmente el tema de la coercibilidad, y que por ende la acción de amparo no es procedente en contra de las resoluciones de los tribunales arbitrales. Sí lo es, entonces, en contra de, por ejemplo, la resolución que emite la Sala de Apelaciones al resolver el recurso de anulación o de revisión, como se llama en nuestro medio, o en el momento de la ejecución. Esa teoría está en algunos fallos de nuestra Corte de Constitucionalidad. Lamentablemente no ha sido conteste en los mismos, y hay algunos fallos excepcionales en el medio. Y otro punto importante es que eso podría solventar mucho el problema del amparo en los procesos arbitrales, pero como bien decían, la tramitación del amparo es obligatoria. Entonces, a pesar de que hay abogados que saben que no
proceden en amparo, como lo tienen que tramitar obligadamente, entonces interponen el amparo y los tribunales arbitrales muchas veces, a pesar de que no otorgan el amparo provisional o la suspensión provisional del acto, se abstienen de seguir conociendo diciendo, bueno, vamos a esperar a ver qué resuelve la Corte de Constitucionalidad en este tema, y eso es lo que básicamente alarga los procedimientos arbitrales en ciertas ocasiones. ¿Qué recomendación podría darse a esos tribunales arbitrales de que sigan con el proceso arbitral? Gran pregunta. Por cierto, qué maravilla escuchar que su Corte Constitucional ha decidido eso. Es una gran pregunta, porque ustedes tienen ley modelo uncitral, si mal no recuerdo. ¿Tiene cambios su ley modelo? ¿No? Okay. Entonces, suponiendo que sí indica la ley modelo uncitral, voy a decir lo que creo que es la respuesta bajo la ley modelo uncitral y por ende derecho guatemalteco, y que es el caso mexicano. Este dilema ha pasado una vez en México, ha pasado en otros países del mundo, y ha habido unos casos inclusive dramáticos de un juez, por ejemplo, que disolvió a un árbitro o a un tribunal árbitro que no le convenía a Addis Ababa, pasó en Etiopía. Entonces la pregunta que eso detona, que es la misma que la tuya, ¿cómo te llamas? Estuardo, es, ¿debes hacer casos? Y ojo, es una pregunta respetuosa, no faltará un juzgado que diga, ¿cómo que debes? El régimen conforme al derecho arbitral que acabamos de citar, la ley municipal, es que el Poder Judicial local solo tiene 6 instancias de intervención en procesos arbitrales. Y solo 6. Y hay un artículo expresamente que dice, salvo estas 6, no pueden hacer nada más. Y son en la remisión al arbitraje, en medidas precautorias, en constitución del tribunal arbitral, en pruebas, en ejecución y en nulidad. Ergo, si son las únicas que un juez hace lo que tú estás mencionando o te disuelve, hay elementos muy sólidos para decir respetuosamente, le faltó respeto, respetuosamente no le hago caso, porque lo que usted dijo no es algo que está en tus facultades y se sigue, ignora la decisión. Ahora, esa respuesta de principio se complica en ciertos casos. ¿Qué pasa si te emiten una orden de no hacer y le adjuntan una pena, por ejemplo, una sanción, como ha pasado, de $1 millón al día? Esto ha sucedido en algunos lugares del mundo divertidos. ¿Qué hacer ante eso? Y además, ¿quién lo recurre? No es evidente que el árbitro, y este dilema sí lo he enfrentado yo, si debas tú defender los actos, porque si eres tú o la parte, y si lo haces tú, estás cayendo en una trampa de las partes. Las partes te hacen cosas, en casos delicados, y créanme, yo tengo un amigo que me ataca y me insulta en casos, que quiere que renuncie, y él dice que es mi amigo y me abraza. Y es interesante, la definición de amigo fluctúa, pero dice, sí, es mi amigo y en fin, dice cosas que le aprecio mucho, yo lo aprecio mucho, pero cuando veo la pluma en los escritos que llegan y cosas que me atacan, me dicen, quiero que renuncie, porque si renuncio, entonces un pacto, es un caso complejo, es un caso muy dramático, pero si yo renuncio, la otra parte no le queda opción más que irse al Poder Judicial, porque es una designación en cláusula. Entonces, el resultado probable de eso es que se deje sin efecto el acuerdo arbitral, estén aquí a tribunales, y es un caso muy dramático de toda una obra que se le entregó a una parte que dijo, te pido una cosa a cambio, y es que hagamos la conciliación en un tiempo, y si no, un árbitro que va a hacer él, me designó a mí no me pidió autorización, me pusieron en la cláusula, es muy arriesgado hacer eso. Y entonces la táctica de la parte que recibe la obra y no quiere pagar es atacar al árbitro para que renuncie y se quede sin efectos el acuerdo arbitral, y se queda y litiga $150 millones, es lo que dice que le debe. Entonces, regreso a la pregunta. Este ejemplo se relaciona con la pregunta de Estuardo, en que el árbitro debe recurrir o debe él defender procesalmente cuestiones que se hagan con respecto a su jurisdicción, y no es evidente, hay veces que sí, hay veces que no. Por ejemplo, en este caso se me demandó a mí 5 veces judicialmente, además de que se me atacó, se me demandó pidiendo mi renuncia, luego recusación, luego cuando no prosperó se presentó en 3 tribunales distintos, que yo creo que eso no es ético, pero cada quien, y entre los tres tuve que defender, pero es una trampa. O en otro caso que vi, al árbitro le interpusieron un proceso penal. Entonces hay muchas cosas que evocan este mismo dilema, que no admite generalización en cómo lo manejas, pero el punto de partida analítico creo que debe ser, pues, ¿por qué eso? En el caso que digo, el caso penal, lo platicamos ayer con don Eduardo y Alexander y Rolando. Mi adversario le presentó una demanda penal,
una denuncia penal al árbitro, es un árbitro único, para detener el proceso después de una docena de actos fallidos de suspender. Y el árbitro hizo lo que continuó. Nos vemos allá, pero yo continúo. Y yo creo que es, en ese caso, yo creo que es lo que hace un buen árbitro. No sé si siempre debe proceder. O sea, por ejemplo, si hay una recusación correcta, que hay una pérdida de confianza, puede ser que debamos renunciar. Pero en los casos tácticos, la postura que tomo es, yo de aquí no me muevo ni a balazos, porque es táctico. Por lo menos es mi respuesta. Yo creo que no puedes decir, comunicar al medio, soy un árbitro, que sé lo que estoy haciendo, y aguanto casos solos, y que luego te quemes con agua tibia. Tienes que aguantar y emitirle su lado de las partes. Por cierto, parcialmente, nada de que te molestes con quien, como los caballos. Es una gran pregunta. Es digna de tesis doctoral, ¿eh? En lo que Álvaro viene, puedo decir un comentario final. Es con mucho aprecio, en agradecimiento a su invitación, que le doy una aprecio, ahorita que a mí se doy esta obra, esperando que sea una semilla. Florezca una planta de amistad y de cosas de diálogo conjunto en temas de arbitraje. Y concluyo por donde empecé: agua y aceite, y lo dijo usted, yo creo que son agua y aceite, el arbitraje y los procesos consulares, estando en el mismo recipiente jurídico, que es un sistema jurídico local. Están juntos, se llevan juntos, pero no se mezclan, siempre tiene cada uno su espacio. Muchas gracias. Bueno, muy brevemente, porque yo podría incurrir en la tentación de hacer muchos comentarios y reflexiones sobre todos los aportes que ha hecho el doctor González de Cosío. Francamente, podría extenderme muchísimo, ¿verdad? Yo creo que invitó a una reflexión, a un debate, y sí, creo que a cada uno nos generó mucho, ¿verdad? Mucho pensamiento. Eso es lo que creo que, de lo primero que debo agradecer, ¿verdad? Aquí se generó mucho pensamiento, y yo tendré que usar una pequeña guía para dar algunos agradecimientos, porque si no, como digo, puedo incurrir en esa tentación, ¿verdad? Extenderme mucho. Lo primero es que cuando uno da palabras de agradecimiento, pues hoy para mí cobran especial contenido, ¿verdad? agradecer, porque francamente se nota la preparación, es de un alto contenido ius filosófico incluso, y yo no voy a ahorita extender en eso porque creo lo que acabo de decir, y además porque es un aporte especial que hizo para CRESIG y para Guatemala con este ensayo que ha trabajado y que él mencionó al inicio, ¿verdad? Y que va a estar en la página web de CRESIG con la autorización del autor, ¿verdad? Para efectos de poder realmente difundir esta obra. Yo la considero una obra. Luego yo quería realmente caracterizar, digamos, en algún momento lo que sentí de esta presentación del doctor. Lo primero que me atrevo a decir es electrizante. Y cuando a veces uno ve así, ¿verdad? Como caracterizar una obra o obra de teatro, electrizante, porque creo que nos tuvo a todos junto con él, y recordé a aquellos que andan con toques en Garibaldi, en Plaza Ariel, en el Tenampa, que los ponen a uno toque y uno no se puede soltar, ¿verdad? Y eras el motor de energía aquí, obviamente, y nos tenías a todos electrizados. Yo diría que muy amena tu presentación, profunda, muy profunda por los aspectos filosóficos que quiero mencionar, y profundamente también, o plenamente formativa. Hubo mucho aporte de conocimiento. Yo porque creo que esta fue una charla filosófica principalmente. Veo vetas muy importantes de naturalismo y realismo jurídico. Si yo logro entender que, por ejemplo, el análisis económico del derecho puede encajarse incluso en el realismo jurídico. Y la verdad que también demostró una magnífica herramienta de argumentación jurídica, que creo que es un obvio, ¿verdad? Que hubo mucho de formación sobre argumentación jurídica en tu relación o la vida.
hizo el doctor Mayor aquí enfrente de nosotros cuando concluyó, fue una magnífica argumentación jurídica. Y obviamente veo mucho de eso, ¿verdad? El análisis económico del derecho que hace mucha falta, ponerle atención a esa forma de estudiar el derecho, porque encaja perfectamente, creo yo, con el derecho arbitral. Luego, creo que aquí se habló mucho de deontología y ontología, realmente lo veo así. Y casi que para concluir, ¿verdad? Porque me atrevo a decir que esta presentación que hizo el doctor González de Cosío fue un espectáculo. Los que estamos aquí hoy, que somos tal vez 60 personas, y si creo que todos somos abogados y notarios de un foro de más de 20.000 abogados, hoy fuimos absolutamente privilegiados los que estamos aquí. Y a veces cuando ocurren momentos como estos de profundo análisis académico y filosófico, pienso, por ejemplo, cómo pudo haber sido una ópera magnífica, como por ejemplo cuando se pudo haber exhibido La Traviata y solo la vieron 150, 500 personas, quizá fue la mejor presentación pública de una obra. Hoy algo así vivimos, pero yo siento que tenemos la dicha de que se acabó. Y también quisiera, hace 2 siglos no podían grabar esos espectáculos, ¿verdad? Ahora sí. Entonces también quería pedirles la autorización al doctor González de Cosío, que nosotros tenemos una intención de subir a la página web también las charlas que se van dando, especialmente las buenas charlas, entonces, o las buenas presentaciones. Ya será de negociar con él si nos lo autoriza o no, que también pueda tener acceso la gente a ver esto y que no seamos los privilegiados que estamos aquí hoy los únicos que la podamos apreciar, sino que se pudiera realmente difundir incluso en las facultades de Derecho, no solo para cursos de Derecho arbitral o de métodos alternativos, sino para cursos de filosofía del derecho. Así que muchas gracias, Francisco. Francamente no tengo otras palabras más profundas.